bienvenido, querido Jaime Leizorek, rabino. Fue en su momento el rabino más joven, a los 25 años. Correcto. Y hoy ya está grande, tiene 28 años. Maestro en varias universidades, a mí me tocó en el ITAM, dar clases también en la Universidad de Anáhuac. Y un gran hombre, un gran tipo. Y vamos a platicar un poco de ti, pero vamos a platicar sobre judaísmo. ¿Dónde estudiaste, Jaime? Estudié en varios lugares. Empecé en la Ciudad de México hasta los 13 años. Como ya ves que tengo una trayectoria muy amplia de vida, entonces a los 13 años estudié en la Ciudad de México, una escuela que se llama Ateret Yosef, quiere decir la corona de Yosef, relacionada con el personaje Yosef, ¿no? Y después a los 13 años me fui a Estados Unidos, a Denver, Colorado. Ahí hice high school, hice la prepa, hice la universidad. Estuve ahí casi 8 años. ¿Qué estudiaste en la universidad? Ciencias sociales, una licenciatura en ciencias sociales. Después me fui a Israel, regresé a México, me fui a Israel y en el ínterin hice una maestría en administración de empresas y también una licenciatura en psicología. Entonces, aquí estoy. ¿Qué estudia un rabino para ser rabino? Porque además para ser rabino tienes un examen para ser rabino. Correcto. ¿Qué estudia un rabino? Hay varios Teología, elementos. Por supuesto. Segurísimo. La parte de filosofía, la parte de ideología es importantísimo dominar la parte de la religión. Depende de la corriente religiosa, va a tener que ver el preparamiento del rabino. Yo siendo un rabino ortodoxo... Hay 3 tipos de judíos, digamos. Hoy, ¿no? Correcto. Hay más, pero bueno, formalmente ortodoxos, sí, conservadores y reformadores. Reformistas, correcto. Okay. Sí, son las 3 corrientes principales. Las últimas 2, la reformista y la conservadora, son relativamente nuevas, en los 1800 en adelante. Yo pertenezco a la ortodoxa y la formación de un rabino ortodoxa tiene 2 partes. Principalmente la parte legal, como le damos mucha autoridad a las leyes, el judaísmo, como a lo mejor vamos a platicar, está obsesionado con las leyes. Entonces, un rabino debe dominar todas las leyes de todas las áreas de la vida, principalmente lo que está escrito en el código del Talmud. El Talmud, que es el libro... El Talmud es el libro de la ley, son las reglas, ¿no? La Torá es lo que es conocido como el Antiguo Testamento, correcto, ¿no? El Tanaj. Correcto, sí, el Tanaj. Son los 24 libros que son parte del Antiguo Testamento de la Torá. Y después está el Talmud, que es el libro de la ley, ¿no? Y también incluye mucha filosofía y pensamiento judío. Entonces, la primera parte es toda la formación legal, por decir, de la religión. Después de eso está la parte de formación académica o de formación también en el apoyo a la comunidad. Siendo un rabino de una comunidad, uno tiene que poder lidiar con diferentes problemas o diferentes necesidades, el apoyo a la gente en momentos difíciles, en momentos de dificultades en el matrimonio, ya sea en cualquier otra área de la vida. ¿Eso significa que también estudian psicología? No necesariamente, pero sí hay un enfoque en capacitaciones mínimo superficiales para conocer el problema y poder delegarlo, ¿no? Poder canalizarlo a la persona indicada. ¿Y es feliz siendo rabino? ¿Qué tengo que contestar, mi estimado Fernando? No tienes que contestar lo que tú quieras contestar. Claro. Pero bueno, lo que pasa es que significa un enorme sacrificio. Es un gran sacrificio. Sí, sería trágico. Ser un rabino triste, miserable, sería un poquito trágico. Un rabino debe de tener tiene que estar en el trabajo por vocación, tiene que realmente querer ser rabino. Y efectivamente llevo 3 años siendo rabino y es lo mejor que puedo estar haciendo, realmente lo mejor que puedo estar haciendo. Algo que fue muy curioso en este diplomado del ITAM de Historia de las Religiones es cómo te ganaste el cariño de todos, y todos quieren verte y todos quieren estar contigo, y ya estaba proponiendo que nos veamos el viernes o el sábado, ¿no? Hasta que llegó Shute y dijo, a ver, un momentito, y el Shabbat, claro, ¿qué pasa, claro, no? Sí. Pero es un hombre muy carismático y eso te ayuda muchísimo con tu comunidad, seguramente. Gracias, lo aprecio mucho. Gracias, sí, es una realidad, ¿no? Gracias. O sea, también tienen que ser humildes los rabinos necesariamente. No necesariamente, pero gracias, lo aprecio mucho. Estamos viviendo en el 5781
de la verdadera luz, ¿no? Sí. Nosotros vivimos en el 2021 de la era vulgar. Sí, sí. Bueno, algunos decimos eso, ¿no? Algunos decimos eso. ¿De dónde viene esta fecha, Jaime? Claro, en la Torá, en el Antiguo Testamento, tenemos la parte de Génesis en la creación del universo. Y los judíos contamos, el calendario empieza... Bueno, todos los calendarios tienen un marco de referencia. Hacen énfasis en un evento, en un momento, en un personaje. El judaísmo hace el énfasis en la parte de la creación de Adán y Jabá, Adán y Eva. Ellos son los primeros seres humanos para la Torá con las capacidades cognitivas modernas, por decir las que nosotros conocemos, con los que nos podemos relacionar. Y en el momento que existe este personaje, ellos pueden empezar a contar el tiempo de la manera que nosotros lo entendemos. Entonces, el calendario de 5781 hace el marco de referencia a Adán y Eva, que empiezan a contar el tiempo y la importancia de la especie humana, de la responsabilidad del trabajo que tenemos que hacer en el mundo. Sí, de hacernos responsables de nosotros mismos y de los demás y de nuestro entorno y de todo esto, ¿no? Antes se dice que Adán tuvo otra mujer que era Lidit. Sí. Pero no nos vamos a meter demasiado en temas porque si no, a ver, charlar contigo pueden ser horas y bueno, la gente no lo va a aguantar demasiado, ¿no? Pero el judaísmo tiene un calendario lunar, básicamente. Sí. El cristianismo tiene un calendario solar, pero con algunas cuestiones lunares, como el tema de la Pascua, en el caso del judaísmo, el tema del Pesaj. Correcto. ¿No? Entonces, ¿ustedes cuándo aceptan esta parte del calendario solar? Es decir, está siendo impuesto como el año en el que se vive de la era vulgar en el 2021. ¿Por qué? Por una convención, por estar de acuerdo. Los contratos en Israel son todos se fechan con el 2021. Pero todo lo demás se maneja, y las cuestiones bancarias con el 2021, pero todo lo demás se maneja con el 5781 sí, hasta este momento. Sí, correcto. Así es. Sí, es interesante. El calendario judío sí es lunar, pero también tiene un híbrido de la parte solar. Los meses son lunares, pero las fiestas son solares. Los meses tienen 29 o 30 días relacionado con la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Pero las fiestas tienen que caer en ciertas estaciones del año. Y como las estaciones son determinadas por el sol, entonces se van mezclando, ¿no? Tienes parte lunar, parte solar. La parte de las fechas que se utilizan, por cuestiones prácticas, siempre se utiliza la del 2021. Pero en todos los contratos religiosos, por ejemplo en el matrimonio, el día que nace una persona que tiene importancia, significado religioso también, ya sea por la circuncisión o por cualquier otro tema religioso, siempre se determina por el calendario del 5781, nunca por el del 2021. De hecho, tengo entendido, no sé si es real, pero tengo entendido que en Israel, aún en las cuestiones legales bancarias, también aceptan la fecha del 5781. Aceptan las dos. Aceptan las dos, así tengo entendido. Sí. Muy bien. Oye, Jaime, a ver, el ser judío en un mundo en donde la población judía es mínima. Yo no sé si sea el 2%, 3%. Una exageración es eso. Una exageración. Somos menos del 0.05%, del 0.5%. Menos del medio por ciento. Menos del medio por ciento. Correcto. Algo que a mí me llama mucho la atención es, bueno, fueron más en algún momento, ¿no? Ha sido siempre un pueblo muy perseguido. Y aquí hay una cosa que puede ser interesante. ¿Qué es un judío? ¿Es un pueblo? ¿Es una raza? ¿Es una religión? ¿Es la mezcla de todo? Porque, a ver, un ashkenazi y un sefaradí no tienen nada que ver en la parte del físico, la parte fisionómica, son totalmente diferentes, ¿no? Unos rubios y otros morenos. ¿Pero qué es un judío? Creo que está compuesto por diferentes partes y es importante entender la parte histórica. Los judíos nos formamos antes de tener un lenguaje común, antes de tener una nación. Nos formamos en el monte Sinai, en el desierto. Quiere decir que la identidad judía va más allá que un lenguaje, una cultura, una zona geográfica. Tiene que ver con una filosofía de vida relacionada, siempre les digo, es la forma de vivir
con una meta de emular a Dios y que se refleje en todas las áreas de la vida cotidiana, en el pensamiento, en la acción, en las pasiones. Obviamente también tienen la parte legal, se mezclan, sí es un compuesto de todo. La realidad es de que la parte legal es fundamental. Ser judío no es nada más la parte de filosofía, ser judío es una mezcla de la parte de filosofía con la parte técnica. Pero en el fondo la esencia del judaísmo tiene que ver con esta identidad de constantemente estar preguntándote cuál es mi responsabilidad conmigo, con Dios, con la gente, siempre viviendo por medio de la responsabilidad, de la obligación y el deber. Eso es cuando eres observante de la Torá y del Talmud, ¿no? Correcto. Es decir, cuando eres una persona que busca trascender, ser mejor a través de tu religión. El judaísmo, los judíos más bien dicho, no el judaísmo, han sido perseguidos durante siglos o milenios, ¿no? ¿Es difícil ser judío en México? Gracias a Dios no. Gracias a Dios yo me he sentido muy bienvenido. Tengo mucho cariño por México. Gracias a Dios, no a los mexicanos. ¿O cómo? Gracias a Dios, la aceptación que siento que tenemos en México ha sido bastante buena. Muy rara vez, creo que en 28 años he tenido 2 encuentros negativos con algún comentario anti-judío, pero fuera de eso he sentido una aceptación muy positiva de parte de México y de los mexicanos. Así he sentido yo. A diferencia de otros países, creo que en Estados Unidos se vive mucho más pesado esta parte. O sea, sí hay una presencia más fuerte de antijudío o antisemitismo, como uno le quiera llamar, y en otras partes del mundo ni se habla en Europa. En Europa está terrible la cosa. Pero qué bienvenidos somos. Creo que hay una plegaria muy bonita que en el Talmud fue instituida de reconocimiento de cariño, agradecimiento por donde vivimos y la aceptación. Y en México creo que se aplica con todo el sentido de la plegaria, reconocer y apreciar lo que México hace por nosotros. Es maravilloso el estudiar la Torá, ver lo que el cristianismo le llama Antiguo Testamento. Y luego de pronto hay un cambio brutal hacia el Nuevo Testamento. Yo me acuerdo, y yo no tengo empacho en comentar estas cosas en este canal de la entrevista de Sinfilias y Fobias. Cuando yo era niño me decían que los judíos habían matado a Jesús, cosa que era tremenda, y digo, no hace tanto tiempo. Ya sé que no me cueso al primer hervor, pero bueno, digo, históricamente hace muy poco tiempo. Y yo desde niño a mí me mandaban a platicar con el cura, me mandaban las monjas, ¿no? Me decían, ay niño, tú vete a platicar con... No estás aquí causando problemas, ¿no? Claro. Y yo decía, bueno, entonces que los que nacen judíos, que no tienen la culpa de nacer judíos, no se van al cielo que ustedes dicen que hay, ¿no? Y yo me encuentro con que hay un Jesús que casi no aparece como judío, siendo que Jesús era judío, celebraba el Shabbat, Pesaj, ni hablar. Claro, por supuesto, todas las fiestas, que además son muy fiesteros los judíos. Ahorita entramos a eso, pero los apóstoles también, Pablo igualmente, Shaul de Tarso, claro, Shaul de Tarso, que es San Pablo, ¿no? Sí. Pablo de Tarso. Y entonces se han ido como transformando las visiones y los dichos de diferentes corrientes del cristianismo, acomodándolos, casi negando su propio judaísmo, cosa que me parece un poco insensata. Si hablas de un Antiguo Testamento desde el cristianismo, ¿no? Y un Nuevo Testamento, quiere decir que tu Nuevo Testamento tiene su validez y su cimentación, ¿no? Toda su forja en el Antiguo Testamento. Claro. Sí. El marco de referencia sigue siendo el Antiguo Testamento. Hay un autor que a ti y a mí nos gusta mucho, que se llama Mayo Sabán. Gran autor. Gran autor, un gran teólogo, un historiador. Más allá de si es un buen o mal judío, que dices que no. No creo que hay malos judíos. No creo que hay malos judíos. Hay gente que actúa mal independientemente de la religión, raza, lo que sea. El judaísmo no es malo, como no es malo el cristianismo. Como correcto. No es malo el islam, no. Correcto. Las malas son las personas, no los grupos. Así es. Pero Mayo Sabán es alguien a quien yo recomendaría a que vean en sus cosas que tiene de YouTube, pero sobre todo en los libros que tiene Mayo Sabán. Son interesantísimos. Comentábamos
te decía yo que son muy fiesteros los judíos, ¿no? ¿Qué relación tiene el baile con la religión? El baile. Claro. Es interesante, hay un concepto, lo he visto en series, en películas, y la realidad es de que sí tiene fundamentos en la religión, lo que le llaman un baile judío. Así es. Un baile judío siempre está compuesto de una ronda, de un círculo, ¿no? Y la gente siempre está agarrada dentro del círculo. Los círculos representan dos cosas. Número uno, no hay comienzo y no hay fin. Pero también hay una unión perfecta, ¿no? El círculo es una unión perfecta entre todos. ¿Es un Ouroboros también? ¿Correcto? Claro, ¿Sí? Claro. Y lo que pasa es de que el baile judío tiene que ver con reconocer que somos parte de un grupo, y esa relación de identidad tiene que sentirse aún cuando no conoces a la gente. Me pasa que voy a bodas judías o voy a momentos donde hay un baile judío. No conoces a la persona, pero tienes que sentir esa parte de pertenencia. No te conozco, pero somos parte de la misma creencia, somos parte de la misma identidad, del mismo pueblo, y tenemos que sentirlo por medio de este círculo, ¿no? De esta unión. Pero también hay algo más profundo, que es la unión que tenemos a nivel cósmico, hay una unión cósmica y la responsabilidad que eso genera. Creo que la esencia del baile es reconocer el poder y la responsabilidad que tenemos con el mundo en general y lo que nosotros podemos hacer como seres humanos. Esa creo que es una de las raíces de la alegría, ¿no? El reconocer que tenemos la posibilidad de aportar tanto en la gente, en nosotros, en la sociedad. Y eso es parte de lo que genera el baile, y por eso dentro del judaísmo se celebra muchísimo. El baile es algo muy importante. Pero además hay muchas fiestas en el judaísmo, Sí, ¿no? sí. Las fiestas no necesariamente van relacionadas con los bailes. No, claro. Las fiestas son diferentes. separadas. Sí. Pero sí, el judaísmo está repleto de fiestas porque celebramos la vida, celebramos los diferentes momentos históricos, celebramos la connotación de la fiesta, lo que implica en nosotros. Por ejemplo, la fiesta de Pesaj, Pascua judía, es un momento de libertad. Tiene la parte... Que coincide con la Pascua cristiana. Claro, porque hablando... Porque era la misma. Era la misma, la última cena, ¿no? Estamos hablando de Pesaj, de la Pascua judía. Pero tiene la parte histórica, que es salimos de Egipto, ¿no? Una liberación de esclavos a gente libre. Pero también tiene la parte práctica del 2021, que es la libertad que se debe de reflejar en nuestras vidas, ¿no? La adicción que tenemos con los aparatos tecnológicos o con dependencias de diferentes cosas. Reconocer eso, que tenemos un Egipto interno y tenemos que salir en nuestras vidas adelante. Y creo, relacionando con todas las persecuciones que hemos vivido, creo que los judíos tratamos de salir adelante porque nunca nos enfocamos en la parte trágica. Siempre es ver, bueno, esta es la realidad, cómo salimos adelante. No me quieren, pero ¿qué sí puedo hacer? La diáspora a mí siempre me ha sorprendido, ¿no? Porque efectivamente la viven con alegría. Así a pesar de los grandes sufrimientos que ha tenido el pueblo judío. Claro. Pero la viven con alegría, con gran aceptación. Claro. La realidad es, hablando de Yosef, ¿no? En la escuela que estudié, Teret Yosef. Yosef es un personaje que tiene altibajos, toda su vida es altibajos, ¿no? Su papá lo quiere, pero sus hermanos lo venden. Llega a Egipto, primero es querido, después lo meten a la cárcel, después se convierte en virrey. Muchos altibajos, mucha inestabilidad, pero justamente eso es lo que representa, que constantemente estamos en altibajos, pero siempre viene un nuevo alto, ¿no? Y es parte de la creencia y la fe en Dios de que vamos a salir adelante. El pueblo judío, a mí me llama muchísimo la atención, querido Jaime, la cantidad de científicos, la cantidad de psicólogos, psiquiatras, corrientes psicológicas, psiquiátricas, de historiadores, de financieros, medicina, de la parte de la medicina. O sea, es extraordinario con la poca población existente el cómo se da. Y esto no tiene que ver con una raza. Es decir, ¿por qué? Porque como yo decía, bueno, pues hay unos rubios y de otros azules, de otros morenos, prácticamente a veces hasta con rasgos seminegroides, ¿no? Y no tiene que ver con eso. Porque, ¿con qué tiene que ver? ¿Con la formación? ¿O con qué tiene que ver, Jaime? O con las persecuciones también puede ser. Sí. Creo que la parte de la raza se me hace importante clarificarlo. No existe un concepto de raza judía. No existe raza judía. Una persona puede venir de Tailandia o de África o de cualquier parte del mundo y dice quiero ser judío, puede ser judío. Raza judía como tal está fácil. No hay. También en la ortodoxia judía.
hay un proceso técnico que si una persona califica, y la parte de la calificación es asegurarse que las intenciones son realmente por la religión, o sea que realmente hay una convicción por la parte religiosa. A ver, entonces explícame por qué se da esta maravilla en el pueblo judío en el que han logrado tantas cosas, han sido importantes en muchas cosas. Creo que hay dos factores. El primero es la parte de formación educativa. Y eso también tiene dos partes. Número uno, Moisés antes de despedirse, ¿no? Su último discurso no es de conquista, no es de dominar, es educar a los hijos. De hecho, eso es uno de los elementos fundamentales de lo que se celebra en Pesaj. En el momento de Éxodo, lo que se celebra es la educación. Informar a la gente, a las próximas generaciones. La información dentro del judaísmo nunca fue reservada para la élite. Siempre fue, eres niño, tienes el derecho a informarte y educar. Y creo que esa parte ha sido parte del pueblo desde siempre. Entonces es un factor. La segunda parte de la educación es el método de formación mental, puede ser, o académica. El método de aprendizaje también. Relacionada con el Talmud. Okay. Uno que estudia Talmud se da cuenta que es un libro muy complejo, muy complejo. Para empezar es en otro lenguaje, es en arameo. No hablo arameo, pero estudio Talmud y entiendo muy bien el Talmud, puedo debatir en el arameo talmúdico. También está la parte, es un libro que no tiene puntuaciones, no tiene comienzo, no tiene fin, uno tiene que descifrar el texto como tal y eso es un challenge muy fuerte para la mente. Entonces desde pequeñas edades uno está formándose de esa manera. Por ejemplo, Freud, ¿no? Sigmund Freud estudió en un Heider, que es una escuela religiosa. De chiquito no lo llamaban Sigmund, le llamaban Shlomo. Su nombre de antes era Shlomo Freud. No sé si eso es lo que realmente lo lleva al Talmud, no sé, a la parte de psicología. La psiquiatría y psicología. Sí, no sé, la verdad no sé. Pero sí me queda claro que en su libro, por ejemplo, de interpretación de los sueños, que era de los más importantes para él, muchas de las cosas que él dice vienen del Talmud. Muchas de las cosas que dice en interpretación de los sueños tienen que ver con el Talmud. ¿Qué vino antes o después? No sé, pero me queda claro que hay una formación importante en la parte del pensamiento crítico. Y el segundo elemento es la responsabilidad que sentimos que tenemos con el mundo. Hay una responsabilidad muy fuerte. Cuando Dios crea a Adán, le dice, estás creado para aportar al mundo. O sea, domina la naturaleza, no para control, pero para mejorarla y para aportar. Entonces, los judíos sentimos una obligación moral en estar en todas las causas, en todos los desarrollos. Importante la cuestión de la trascendencia. Correcto, 100%. La injerencia que han tenido como cultura y como tradiciones en diferentes órdenes. Por ejemplo, en la masonería, que aquí haremos un programa de masonería, en la masonería es muy hebraica, es muy desde el principio hasta el final, desde los nombres, muchas de las cosas que se manejan en la masonería son muy hebraicas, ¿no? Y la masonería puede ser tan antigua o más, no sé si más, pero a lo mejor sí, porque tiene los mismos orígenes, ¿no? Egipcios y cuánto hay. Pero, ¿qué opinan los judíos sobre esto? ¿Sobre la masonería en específico? Sobre cómo la injerencia que ha tenido el judaísmo en cosas como, por ejemplo, la masonería. Muchas otras. ¿Cuál sería otro ejemplo? Bueno, a ver, otro ejemplo podría ser el comportamiento de las personas hoy en un mundo que tiene que ver con la no discriminación. Esa parte yo la puedo entender porque han sido perseguidos, y quien ha sido perseguido es que generalmente menos discrimina, menos persigue. Pero también hay una parte de judíos con un sentimiento de superioridad importante, ¿no? Que ahí yo creo que rabinos como tú tienen que decir, a ver, bájenle, señores, ¿no? Tranquilícense. Sí, somos mejores en muchas cosas, pero no somos perfectos, ¿no? Pero la masonería es una escuela de perfeccionamiento. El cristianismo, pues, tiene una formación judaica. Claro, ¿no? Claro. Entonces han tenido que... El Islam tiene lo mismo. Claro, ¿no? claro, compartimos mucho.
claro. No sé qué opinan los judíos, la verdad, porque no he hecho un survey, no he hecho una encuesta sobre ello. Pero sí creo que tiene que ver con la influencia de las ideas. El énfasis que se le ha hecho, ya hay ideas que son más relevantes para diferentes momentos históricos, que pegan más que otras. Puede ser, a lo mejor es una visión un poco superficial, pero lo veo un poco más profundo que la moda, ¿no? ¿Por qué pegan ciertos estilos? Bueno, es lo que tocó para esa generación, para ese momento, para esa década. Pero también está una cuestión que creo que el judaísmo tiene un enfoque muy fuerte en la parte humana, ¿no? En la parte humana. La importancia de los derechos de la gente, hablando de la educación, hablando de la vida. Creo que son cosas que intuimos como seres humanos, que son parte de lo que somos nosotros. Lo que me acabas de contestar va a tener mucha relación mucha relación con la parte justamente de la masonería, ¿no? A ver. Bueno, lo estudiaremos en el momento que yo invite aquí a alguna celebridad de la masonería que nos explique un poquito cómo funciona todo esto, ¿no? Porque tiene muchísima relación. ¿Dónde queda lo semidivino? ¿De dónde que yo le llamo invento? Ya lo hemos comentado. Yo tengo un hijo muy pequeñito, ¿no? Tiene 4 años, Patricio, entonces de pronto me sale con que Los Ángeles. Y digo, a ver, yo conozco Los Ángeles, California, hay un grupo de música que se llama Los Ángeles Azules, ¿no? Este tipo de cosas. ¿De dónde sale este tema de Los Ángeles? Entiendo que la Torah fue dictada y que ahí hay controversias. Habíamos platicado alguna vez sobre Bento o Baruch Spinoza, ¿no? Pero que encontró ciertas inconsistencias que pueden ser, no sé, pueden haber sido tomadas de una manera distinta, pero más allá de eso, ¿de dónde salen los ángeles? ¿Por qué Dios necesita un intermediario con el hombre? Los ángeles ya tienen mucho peso en el judaísmo, sí tienen mucho peso. Ya se mencionan desde el Talmud. Parte de los rezos que tenemos aluden a la existencia de los ángeles. Ahora, ¿qué son los ángeles? Ha sido es un tema muy debatible, muy debatido. Maimónides, por ejemplo, tenía la perspectiva de que no son entidades como tal. Él creía que eran las fuerzas que Dios utiliza en el mundo. Por ejemplo, el ángel Rafael, que está asociado con curar a la gente. No es como tal un personaje que viene y te cura. Es más el concepto o la energía de la salud. Es lo que Dios utiliza con la energía de la salud. Pero no es como tal algo activo que viene contigo y te cura. Entonces los hemos personificado tanto en el judaísmo como en el cristianismo, como ahora en todo este tema de ángeles, ¿no? Que la gente se siente rodeada de puros ángeles. Ya no existe ni Dios, ya no son solamente los ángeles, ¿no? Claro. Pero entonces se ha confundido, se ha personificado, se ha cosificado a los ángeles, en vez de decir es una corriente de pensamiento, es una energía. En parte sí, no en su totalidad, ya que es un tema que sí ha sido debatido. Maimónides tiene un peso muy fuerte dentro del judaísmo, un gran filósofo de la Edad Media. Cordobés, maravilloso. Él tiene tres siglos después, él aparece, ¿no? Pero cada uno de ellos ha tenido su visión distinta. Yo tengo una tendencia a relacionarme con el pensamiento de Maimónides, más muy racional. Pero creo que también hay un problema en nosotros, no sé si tanto es la religión. Hay una tendencia que no nos gusta lo complejo y tratamos de simplificar cosas que nuestra mente se le complica, y por lo tanto humanizar a los ángeles, materializarlos, es una forma muy fácil de relacionarte con ese concepto, a diferencia de lo complejo. Y eso se aplica en todo. Nos gusta simplificar las cosas cuando a veces requieren de más complejidad. Maimónides tiene una postura muy bonita, que es todo lo divino como no lo conozco. Por ejemplo, cuando habla del mundo venidero, cómo se ve, qué es, él dice, cuando llegue les platico, ¿no? En vez de especular, les platico. Yo he tenido la suerte, por defender a algunos que han sido atacados en la política o lo que sea, por defenderlos porque los atacaron como judíos, de que me invite la comunidad judía a desayunos y a cosas, y en fin, de acercarme mucho, ¿no? Además de conocer a muchos personajes muy queridos por el judaísmo en México, judíos. Y ojalá que la gente se acercara un poquito más al judaísmo, sepa
la altísima calidad moral que tienen, ¿no? Lo disciplinados que son. Luego la gente se pregunta, bueno, ¿por qué hacen dinero? Pues son disciplinados. ¿Por qué hacen dinero? Porque en una de esas los vuelven a perseguir. Y entonces tienen que tener los recursos para salir. Claro, o sea, ya sea en su ADN. Claro, sí, la disciplina. La disciplina es uno de los valores más fomentados en la religión, más fomentados, y creo que tristemente se está perdiendo la responsabilidad, la disciplina, la autoridad. Creo que la autoridad también es parte de esto, reconocer la autoridad, reconocer jerarquías a veces, obviamente en un contexto sano, pero es parte de lo que forman a una persona en un pensamiento específico para poder solucionar problemas, para poder buscar oportunidades y siempre tratando de salir adelante. Y sí, está relacionado con eso. Bueno, pues Jaime, además tiene un canal, usted lo cuenta como Jaime Leizorek, en donde, bueno, nos da una visión religiosa del judaísmo. Es un canal muy interesante, ojalá lo visiten. Y, bueno, ya platicaremos un poco más después con Jaime sobre algunas de esas cosas, de una organización a la que también pertenece, bueno, es parte de la comunidad Aish, y también los invitamos a que si tienen preguntas, las pongan en los comentarios, se las hacemos llegar a Jaime, además pondremos... Con todo el gusto del mundo, y eso de los comentarios me gusta porque yo me comprometo, no a todos, pero elegir de los comentarios para hacer videos específicos respondiendo a esas preguntas. Qué bueno, Jaime. Muchas gracias. Jaime, yo te agradezco enormemente tu presencia. Invito a la gente, sí, a suscribirse, si le quieren poner la campanita, póngansela. Pero a ver este tipo de entrevistas de diferentes temas, que no todo es malo, no todo tiene que ver con los gobiernos, no todo tiene que ver con la pandemia, no tiene que ver con lo malo que nos pasa. Hay muy buenas noticias, hay otras cosas que hay que estudiar. Este es un buen tiempo para meternos a estudiar cosas, ¿no? Para leer, los que nos gusta cultivarnos, ¿no? El que nos gusta, tenemos esta curiosidad. Claro, ese es buen momento, claro, Jaime, claro, 100%. ¿no? Fomentar la mente, ¿no? Es como cualquier músculo, ¿no? Yo el único músculo que he fomentado es el de aquí. Qué desgracia. Pero bueno, Jaime, mil gracias por estar en casa, aquí en la entrevista. Gracias a todos ustedes por ver estos programas. Les mando un fraternal abrazo y es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Muchas gracias, Fernando. Gracias.